Gloria a Dios. ¡Qué bien! Yo pensaba que los QR servían solamente para pagar alguna entrada o para pagar algún producto, pero qué bien, qué bueno que han podido opinar todos. Están muy adelantados, muy avanzados con las nuevas tecnologías. Qué bueno que han podido opinar todos y dar un resumen, resumir en pocas palabras vuestro testimonio. Ha sido muy lindo, un momento muy lindo, ¿ok? Gracias por vuestra aportación, porque así también conocemos el estado de la Iglesia, ¿sí? Cómo están, como las vivencias de cada uno, ¿ok? Decía Laura que, bueno, los desastres que somos... No, nosotros no somos ningún desastre. Aquí no hay desastres, los desastres están fuera. Los desastres son los demás. Nosotros somos santos. Todos, bueno, alguno con alguna herida. Esto es un hospital, ¿sí? Aquí no viene la gente que está bien, sino los que estamos necesitados de la presencia del Señor. Amén. Hemos estado hablando en estos días sobre varias cosas, sobre orar, sobre oír, ¿sí? Sobre obedecer, sobre la Biblia, sobre el culto y no sé qué más, algunas cosas más. ¿Perdón? Sí, la oración. Orar y oír o escuchar, que no es exactamente lo mismo. Parece que son sinónimos, pero si entras en el diccionario de la Real Academia, dice que no son sinónimos, que hay una diferencia de uno a otro, de oír a escuchar. Uno puede oír ruidos, ¿sí? Pero cuando presta atención está escuchando. Sí, así que hay un matiz diferencial que es importante tenerlo en cuenta. Así que oír, orar y oír o escuchar son dos caras o son las caras de una misma moneda, ¿sí? ¿O no? O usted va a hablar con alguien y solamente espera darle la charla y no va a escuchar nada del otro. No va a escuchar lo que el otro tenga que decirle. No va a escuchar la respuesta. Va a consultar a alguien para pedir consejo y cuando le cuenta lo que tiene que contarle y le explica la problemática, se va sin escuchar el consejo. Oír y escuchar son dos conceptos que forman una moneda, son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Te quería dar gracias a Dios por todo el trabajo que están haciendo los chicos aquí con el parque de bolas y con todo el trabajo que se está haciendo aquí. Si ustedes quieren tener una iglesia bendecida y con todas las instalaciones, tienen que tener una familia como la mía y los amigos como los míos, como los nuestros, ¿sí? ¿Ok? Que trabajan ahí duro. Sí, dar a veces también es darse. Dar, y también un matiz diferente. A veces dar y darse. Darse detrás de lo que uno da. La viuda pobre que dio muy poco, dio más, dijo el Señor, que dio más que ninguno, porque se dio a sí misma. Dio de lo poco que tenía, se dio a sí misma. Así es que a veces hace falta que nos demos, dar y darnos, ¿ok? Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Dar tiene una intensidad y darse tiene doble intensidad. Aleluya. La semana pasada habló Laura sobre la oración. La anterior, estuvimos hablando sobre todo tiene su tiempo, no sabían qué título ponerle, y todo tiene su tiempo en la historia, en cada una de nuestras vidas. El dar, los cultos, el hablar, el callar, el tiempo de plantar, tiempo de sembrar, tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y a veces actuar y obrar en el momento oportuno es muy oportuno, es muy conveniente, ¿sí? Amén. Y en la vez primera hablé de oír, pero me dio la impresión de que no he escuchado a nadie, o que se escuchó muy poco el tema de oír. Tanto que pasó desapercibido y se perdió por ahí. Nadie oyó. Estamos aquí en esta vida para aprender. Para aprender. Y a veces nos vamos y pasamos
de largo en determinadas circunstancias y no aprendemos lo que las circunstancias nos quieren enseñar. Las circunstancias nos provocan, nos desafían. Las experiencias es el lastre que llevamos de aprender bien aprendido o de aprender a medias, ¿sí? Estamos para aprender y para cambiar. Y esto solo se consigue conociendo al hombre interior, conociendo a nuestra identidad interior. Todo lo que viene del exterior puede ayudarnos o puede destruirnos. Pero lo que sale de nuestro interior, cuando sale algo genuino de nuestro interior, que es producto de Dios y que no son nuestras fantasías, nuestras ilusiones, nuestro programa, nuestro proyecto, esto tiene que ser así, sí o sí. Bueno, tiene que ser así, sí o sí, hasta que Dios diga lo contrario. A lo mejor Dios tiene otro plan diferente al que tú estás soñando. El profeta Isaías dice, andad a la luz de vuestras antorchas. Y de los fuegos que encendéis, andad allí. Andad. Seguid vuestras ideas. Y no digo lo que dice, porque no habla bien, no dice bien. Necesitamos escuchar, necesitamos oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios específica para nosotros y para nuestro momento. Porque no llevamos la Biblia aquí. Y además la Biblia dice, oíd. Pueblo de Israel, oye. Este es el primer mandamiento. Oh Israel, oye. Escucha lo que tengo que decirte, o lo que te he dicho y lo que tengo que decirte. Porque oír no solamente implica lo que ya está escrito, que a veces puede hablar, y a veces habla a nuestro interior, sino lo que tengo que decirte, porque no está todo escrito. Y aún en la Biblia dice el apóstol Juan que si se escribieran todos los hechos de Jesús, estaría el mundo lleno de hojas, de libros. Así que hay cosas específicas que Dios tiene guardadas para ti. Hay una palabra específica que Dios tiene guardada para ti, sobre todo para aquellos momentos especiales en que van a marcar un antes y un después en tu propia vida. Cada vez que consulto algo de la Iglesia, sobre la Iglesia o sobre Dios o sobre la Biblia en Internet, casi siempre me sale un anuncio de unas chicas guapísimas que son de la Iglesia mormona, de la Iglesia de los mormones, la Iglesia de los santos de los últimos días, y dice, ¡ay, tengo un regalo para ti! Hablan con una voz melosa y siempre ponen a chicas, cosa que se ve que los chicos están más deficientes de afecto, ¿sí? Y donde salen las chicas y dicen, ¡ay, tengo algo muy hermoso para ti! Quiero enseñarte cómo comunicarte con Dios, cómo hablar con Dios. Ven a la Iglesia de los santos de los últimos días. Ven con nosotros. Y me imagino que engancharán a muchos. Y cuanto más escasez hay de afecto o de dinero o de lo que sea, cuanto más necesidad hay, más salen los oportunistas y los vividores. Pensando que los desastres que has hecho en el verano gastándote el dinero y ahora hay que enfrentar el colegio, que los va a solucionar un mago. Y ponen anuncios imitando las voces de banqueros, de empresarios, pero es que la imitan a la perfección. Está dando una charla y resulta que le han cambiado, hoy ya no nos podemos fiar de nada, ¿sí? Y de las imágenes menos, y de los vídeos menos, ¿sí? Y han copiado la charla que estaba dando para un grupo de empresarios o de inversores, yo qué sé, imitan la voz y está dirigida para ti. Te voy a mostrar cómo hacerte millonario. Yo he llegado a esta empresa sin dar ni golpe, estando todo el día en la playa de, no sé, de Copacabana, no sé. Contemplando chicas lindas, disfrutando con el ordenador en la playa y me he hecho millonario. ¿Y sabes cuánto me está rentando esto? 3.000, 4.000 euros por mes. O por semana, yo qué sé, exagerado. Total, mentir.
Y la gente se traga todo esto. Se lo deben tragar mucha gente, ustedes no, porque ustedes son, ya he dicho que aquí todos son santos. Ustedes no, pero debe haber mucha gente que se lo traga porque es continuo, un chorreo continuo en internet de estos anuncios. En una ocasión trabajaba en un bingo, iba a hacer la desinsectación, derratización, todo ese tipo de cosas. Y le pregunté, era una crisis, porque aquí en España yo ya soy del siglo pasado, ¿sabes? Y he visto ya crisis, y siempre coinciden las crisis con los mismos, siempre coinciden con los mismos. Pero no hay caso. La realidad no puede suplantar la subjetividad que llevamos dentro. Nos tropezamos con la realidad, vemos la miseria y votamos a los mismos miserables. No se puede superar, a veces la subjetividad es tan poderosa y estamos tan agarrados a la subjetividad, a la concepción que nosotros tenemos, que no queremos percibir nada más, aunque sea la realidad, que es la que nos ayuda a cambiar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le pregunté al jefe estaba el jefe de los bingos, que tenía una red, tenía varios bingos, y era argentino. Digo, pues en Argentina con la crisis que hay, digo, esto estará de capa caída, los bingos y todo este tipo de cosas de juego. Digo, ¿qué va? ¿Estás equivocado? Cuanto más miseria y cuanto más deficiencia pasa la gente, más juega. No hay forma de cambiar, estamos aquí para cambiar. Estamos para cambiar en esta vida, para aprender, y algunos caen una y otra y otra. Dice que el hombre es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra. Pues no, yo digo que tropieza 400.000 veces con la misma piedra y ve la realidad y no es capaz de cambiar. Y no cambiamos. Seguimos creyendo que tiene que existir un milagro, que yo no tengo que poner fuerzas para nada. Y a veces es cierto que no tenemos que hacer demasiado, porque cuando hacemos demasiado estorbamos. Pero a veces es necesario oír lo que Dios tiene que enseñarnos en cada circunstancia, en cada experiencia que tenemos que vivir, para no seguir cayendo en los mismos errores y haciendo la deuda más grande, cada vez más grande. Y lo convertimos en un agujero negro. Ay, estrella, cuando dejas de brillar, te conviertes en un agujero negro. ¿Sí, saben? Que los agujeros negros se producen cuando las estrellas dejan de brillar, pierden su energía. Y a veces así nos pasa también a nosotros. ¿Sí? Debemos aprender. Y para aprender tenemos que oír. Y oír no solamente oír a Dios o escuchar a Dios, no se refiere a escuchar un fonema, a escuchar una voz audible. Escuchar a Dios nos sugiere o implica entender las circunstancias, comprender las circunstancias, abrir nuestro entendimiento, nuestras orejeras, sacarnos las orejeras y mirar la realidad tal cual es. Y sacar nuestras fantasías, los fuegos que encendemos, las ideas que tenemos, las ideitas y sobre todo las ideotas. Para poder entender y escuchar lo que Dios quiere enseñarnos en cada circunstancia, para que la experiencia sea totalmente positiva o lo más positiva posible, porque las circunstancias nos desafían, pero la experiencia después vivida y el enfrentamiento nos enseña. En el enfrentamiento y en la lucha aprendemos a defendernos. Y en la lucha y en las dificultades, solamente cuando estamos en la última decimos, Dios mío, ten misericordia. Ahora, que agotaste todos tus recursos. Pero aún ahora, cuando uno agota todos sus recursos, hay esperanza. Para mí es muy, muy, muy recurrente porque rompe todos los paradigmas y todos los esquemas la experiencia de los 2 ladrones con Jesús en la cruz. Fíjense qué es la fe. La fe es la predisposición a obrar bien, a desear el bien. Un ladrón estaba diciendo, pero vaya, ¿qué tipo de Dios que eres tú? Pues si eres Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No tengo ningún interés en salvarte, campeón, ya has hecho bastantes crímenes. Porque cuando alguien estaba en la cruz, no estaba porque era un ladrón.
Cuando alguien llegaba a la cruz es porque había muertes, asesinatos o sedición contra el Imperio Romano, o habían matado a algún soldado romano. No se llegaba a la cruz solamente por ser un ladrón, así que estaban allí porque eran ladrones y asesinos. Y un ladrón y un asesino, bueno, si tú eres Dios, tanto Dios, estaba muerto allí rezongando. Me hace recordar un señor que pasaba por delante de mí, por mi calle, por la calle paralela a la mía, y subía yo para mi casa y él bajaba con muletas, paralítico, yo qué sé la cantidad de cosas que tenía, era de un desastre como estaba el hombre. Y todavía iba maldiciendo a Dios. No. Digo, Dios, me asusté, me rompió mi corazón. Digo, ¿pero qué le tiene que pasar a este hombre? Quedar embarazado, lo único que le tiene que pasar ya. ¿Cómo está? Pero ¿cómo está? Y sigue maldiciendo a Dios. No tiene bastante. Y a veces estamos pasando por determinadas circunstancias en las que ya estamos en las últimas. Y este ladrón estaba en la última y estaba todavía maldiciendo a Dios. Bájate y sálvanos. Y el otro, viendo que ya no podía hacer nada, dijo, Señor, le dijo al otro, sí, como el rey ¿por qué no te callas? ¡Cállate! ¡Tonto de la pera! Estás en las últimas y no hay una actitud de rectificación. ¡Cállate! Y le dijo al Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Era un asesino. No había hecho otra cosa más que robar, matar y asesinar. No había hecho otra cosa. No son las obras, o sí son las obras. Depende, todo tiene su tiempo. Y este ladrón no tenía tiempo de hacer obras, más que la actitud correcta para emprender un camino nuevo, una vida nueva. Y el Señor Jesús le dijo, ¿saben lo que le dijo el Señor Jesús? Todos lo saben, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Todos lo conocen, sí o no? ¿Sí? ¿Lo conocen? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira el currículum que tenía. Asesino, ladrón, desastre. Obras, no obras. Y sin embargo, después el apóstol Pablo, que dice que somos salvos por la fe, después en el capítulo, no sé si después o de antes, en el capítulo 2 de Romanos, creo que está hablando de que seremos reconocidos por nuestras obras. Entonces, ¿en qué quedamos? Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para entender lo que el Señor quiere decir en cada tiempo, en cada circunstancia. No vas a echar mano de la Biblia. A ver, ¿qué me dice el Señor aquí? El Señor Jesús les dijo cuando recibieron el Espíritu Santo a los apóstoles, no os preocupéis de lo que tenéis que decir. El Espíritu Santo de Dios que estará sobre vosotros, Él os dirá lo que tenéis que decir en cada momento. Y además también les dijo, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, Él os revelará todas las cosas que os he dicho, porque no habéis entendido nada. Habéis oído campanas, pero no habéis escuchado, no habéis entendido lo que oíais. Así que el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, Él os revelará a vosotros lo que debéis decir en cada momento. Pero para recibir el Espíritu Santo, tenemos que apagar los fuegos que llevamos dentro y las antorchas por las que nos guiamos para guiarnos por la luz de Dios. Hay algunos que a veces Dios nos habla de una forma sutil, en silencio, sugiriéndonos. Yo mismo soy testigo de ello. El Señor me dijo no hace mucho tiempo, no hagas eso. No lo hagas. Y lo hice. Así es que no soy muy diferente de ustedes. Y lo hice. Y lo pago y lo pagué.
Y fue una voz sugerente. A algunos Dios les habla de otra manera, un poquito más fuerte. Pero la palabra de Dios es sugerente, suena al oído, suena a nuestro interior, suena a nuestra conciencia. Pero algunos que no escuchan a la conciencia, pues a lo mejor tienen a la mujer al lado que le pega un pellizco. No, cállate. O le pega una patada debajo de la mesa. Cállate. No digas eso. No se puede decir eso, prohibido a decirlo. Y saben, te pone a la mujer o al marido al lado porque no escuchas la voz sutil de Dios. Y cuando no escuchamos la voz sutil de Dios, pues a veces te pone el aguijón al lado. ¿Vale? ¿Sí? El apóstol Pablo oraba para que Dios le librara de un aguijón. No, bástate en mi gracia, campeón. Sigue. Ese aguijón te va a seguir molestando toda la vida para que nunca te la creas, porque tienes mucho orgullo todavía. Para que te mantengas en tu justa actitud, en tu justa medida. Orar, decía mi hija ayer, el domingo pasado, si estuviera mi padre diría oración. Sí, porque es muy diferente la palabra orar, es hablar. Y oración es un término que los monjes, sobre todo los monjes, inventaron en la antigüedad para decir, no, ora y acciona, oración y acción, oración y acción. No solamente orar y ya te va a venir, no solamente escuchar a los vendedores de fortuna y haciendo lo que ellos te dicen y metiendo los 200 euros que se van a convertir en una semana o en un día en 4.000, solamente haciendo eso ya vas a conseguir los resultados que debes, que quieres o que deseas. Oración, orar y accionar. Pero ahora lo vamos a plantear de una manera un poquito más. A ver, ¿me pones la imagen ahí de los frailes, del fraile? Eso era de los conventos, ¿sí? ¿Sí? Dios anda entre los pucheros. Pon la otra chica que es más guapa. A ver, esa. Dios anda entre pucheros. ¿Y saben de dónde sale esa frase? Salió en Sevilla. Quizás como el Quijote, que también empezó a escribirse en Sevilla. Han salido tantas cosas lindas de Sevilla. Gustavo Adolfo Bécquer, don Antonio Machado, Anoche cuando dormía, Espíritu sin nombre, Indefinible esencia. Dios, qué grandes. ¿Sí? Y en ese convento había algunas monjas que porque ella se dedicó un tiempo apartada porque entraba en éxtasis y tuvo un tiempo en que recibió revelaciones y escribió unos cuantos libros, ¿sí? El Castillo de las Moradas Interiores, por ejemplo, es un referente para muchos psicólogos, ¿sí? El Castillo de las Moradas Interiores es como el camino del peregrino o el libro del peregrino de Juan Bunyan o de John Bunyan, ¿sí? ¿Sí? Y la monja le dijo, maestra Santa Teresa, es que yo necesito estar orando. Y siempre estaba orando. Digo, bueno, si estás muy inspirado hoy, ves. Y al día siguiente yo quería estar orando. Y siempre quería estar orando. Y siempre quería estar orando. Y digo, mira, cariño, hoy no. Ni mañana tampoco, ni la semana que viene tampoco. Si quieres orar y quieres encontrarte con Dios, ves a la cocina y frega los platos, que Dios anda entre los pucheros. Dios anda también en la obra de aquí. Dar y darse. Diferentes matices, diferentes niveles. Dar y darse. Dios anda entre las obras y las necesidades de la Iglesia. Y no anda en las obras y las necesidades de la Iglesia de acuerdo a las antorchas y a los fuegos que tú te creas o que nosotros nos creamos, sino a lo que Dios va indicando, nos va indicando. Así que oración se inventó para hacer entender a los monjes que se dedicaban a la oración, mientras que otros trabajaban para darles la comida. Y una oración, ora y acciona, ora y trabaja, ora y elabora también, otro término, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende bien? Ora y elabora. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo.
que era el mensaje del domingo anterior, y orar es el de hoy, y vamos a tratar de conjugarlo. El primer mandamiento es: oye, oh Israel, tu Dios uno es. No es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento es: oye. Porque si no oyes, no vas a oír tampoco el segundo: ama a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. ¿No lo vas a entender? Si no oyes, y esto es la palabra del predicador, o yo que sé, el que escribió aquí, que lo escribió como le dio la gana, y yo lo entiendo como a mí me parece. Una persona me preguntó, una persona muy cercana me preguntó un día: pero es que tanto habláis del Espíritu Santo y de Dios y orar y hablar con Dios, y ¿dónde está para que yo hable con Él? ¿Dónde está Dios? ¿Tenemos una idea, una imagen aquí? ¿Somos idólatras? Ídolos de idea, y sobre todo ídolos de ideotas. ¿A quién oramos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Pon el QR, Nani, Benny. Pon el código QR a ver qué dicen. Ponemos el código QR a ver qué decimos. ¿Dónde está Dios? Para que yo pueda hablar con Él. ¿Tengo una imagen de Dios? ¿Tengo una idea de Dios? ¿Y hablo con esa idea o idiota que tengo de Dios? ¿O sé quién es Dios? A Dios nadie le ha visto jamás, ni Moisés. Aunque algún versículo bíblico diga que Dios habla cara a cara con Moisés. Pero en otro versículo dice: no puedes ver mi rostro porque nadie podrá ver mi rostro y seguir viviendo. Es una paradoja. Entender el tiempo, cada tiempo, porque Dios en un tiempo dice una palabra y dice una cosa, y Dios en otra dice otra. Y una es la religión que estamos profesando nosotros, y otra es la de Lutero, y otra es la de la iglesia primitiva, y otra es la iglesia de Calvino, y otra es la iglesia hispana que debería existir. La primera, porque ha sido la que ha fundado al final la iglesia católica. Qué locura está diciendo este. Consúltenmelo, que lo ponemos al día, ¿vale? San Osio de Córdoba fue el que organizó el primer concilio de Nicea, de Córdoba. ¿Y quién lo conoce? Nadie. Aquí todos conocen a San Atanasio, que fue convocado por él para estar en ese concilio de Nicea del 325, donde se formó el credo de los apóstoles. ¿Quién lo conoce? Nadie. Era consejero de Constantino I, el Grande. ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce. A San Osio de Córdoba. Es la leyenda negra, oscurecerlo todo. ¿Quién conoce a San Dámaso o a Dámaso de aquí de Lusitania? Nadie. Pues fue el que hizo recopilar los textos antiguos, encargándoselo a San Jerónimo de Estridón para que compusiera la Biblia Vulgata, que estaba escrita en un idioma vulgar, en el idioma original del Imperio Romano. ¿Quién lo conoce? Nadie. Bueno, sí, me paro ahí, ¿vale? Así que me pregunto, ¿cómo puedo yo encontrarme con Dios para orar? ¿Para hablar con Él? Un poco, y no lo dijo en sarcasmo, con una actitud sarcástica, de burla. No. En otra ocasión sí que me lo han dicho, sí que me lo han comentado así. ¿Y dónde está ese Dios para que yo me pueda dirigir a Él? ¿Sí? No, me lo preguntó bien. Y no sé, no recuerdo qué explicación le di, no me acuerdo. Pero en otra ocasión alguien le dijo: bueno, preséntame a uno hermano, a otro. Bueno, uno que se había recién convertido le preguntó a uno que llevaba convertido no mucho tiempo, también los dos nuevitos. Pero a veces Dios inspira cosas, eso no lo entendió en las Escrituras, eso no lo vio en ningún texto bíblico, no lo vio en ningún lado, pero fue inspiración de Dios. Y le dijo: ¿qué tengo? Mira, preséntame a Dios para que pueda orar a Él, porque no sé quién es, preséntamelo. ¿Cómo puedo orar por Dios que no le conozco, no le veo? Dice: ven que te voy a presentar a Dios.
fueron con el coche y después hicieron una larga caminata hasta llegar a la orilla de un río. Y cuando llegó a la orilla del río, clamó allí como si clamara al otro lado del río. Alguien dijo, Señor, te presento, no me dijo su nombre, a fulanito. El otro se quedó perplejo. Fulanito, te presento a Dios. Y se fue. Y el otro se quedó a la orilla del río. Y este loco, ¿qué ha hecho? Se convirtió profundamente y hoy es pastor. Se convirtió con esa tontera. Te voy a presentar a Dios, ven. Hicieron unos cuantos kilómetros, llegaron al río Tajo, ¿vale? Para dar más referencias más cercanas. Y cuando llegaron al río Tajo, ahí en la vera, en la orilla del río, le dijo Dios, te presento a fulanito. Fulanito, te presento a Dios. Ahí te arreglas con él. Háblale a los peces, como San Francisco. Dios es espíritu. Orar y oír son caras de la misma moneda. Orar es hablar. Oración es otra cosa. Es una composición que nos hace a veces distorsionar la realidad. Orar es hablar. Y para hablar necesitas un interlocutor, ¿o no? Para orar necesitamos un interlocutor. Y delante nuestro no vamos a tener nunca un interlocutor. ¿Entienden ahora por qué a veces el sentido de las imágenes en la Iglesia Católica o en algunas otras iglesias? En la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, también se conserva más pura que la Iglesia Católica. ¿El porqué de la imagen? Porque los líderes de la Iglesia se dieron cuenta que la gente no podía orar al aire y que necesitaban aunque fuera un palo para hablar con un palo. Por lo menos cuando estaba el palo representaba a San Roque, el del Palitroque, o la Virgen de aquí o la Virgen de allá. ¿Cuántas vírgenes hay? No, hay vírgenes, hay una, y Cristo hay uno. No el Cristo de aquí y el Cristo de allá. En Granada hay dos pueblos juntos, dos pueblos muy cerca, que se escuchan las voces de uno y del otro y tienen la fiesta del mismo Cristo, el mismo santo, el mismo Cristo, el Cristo con el mismo nombre, que no me acuerdo su nombre ni me quiero acordar tampoco. Y entonces empiezan a cantar, alabín, en la procesión, alabín, alabá, alabín, bomba, el Cristo de aquí tiene más narices que el Cristo de allá. La estupidez no tiene límites. Las idiotas son terribles. Alabín, alabá y alabín, bomba. El Cristo de nuestro pueblo tiene más que lo que hay que tener que el Cristo de allá. Cristo hay uno. Dios santo, ten misericordia de este pueblo, Señor. De este pueblo no, digo del pueblo en general, sí, y nosotros también necesitamos la misericordia de Dios. Orar y oír son dos conceptos, dos caras de la misma moneda. Hablar y escuchar son las dos caras de una moneda. Por si acaso el oír, oye, oh Israel, se ha convertido en oír tímbalos que resuenan y no hacer caso y que no pase nada. Es una parte de lo que los judíos ponen en la mezuzá en sus puertas, en las entradas, en los marcos de sus puertas, en las jambas de sus puertas. ¿Sí? Vamos a leer en Mateo 22, 34, 40. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y nadie oye esto. Y nadie pone énfasis en este apartado. El siguiente sí, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero el primer mandamiento es, oye Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto se encuentra también en Deuteronomios 6, 3, 9, el capítulo 11, etcétera, etcétera, en varios lugares más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón, dice 1 Timoteo 1:5, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. A veces hay amores que no son limpios. A veces hay fe que no es buena fe. A veces hay sentimientos y acciones, fe y sentimientos que no son del todo puros. Por eso hemos tenido que parar un poco con los abrazos, porque había abrazos que no eran abrazos puros. Un corazón limpio y de buena conciencia, que no se ve, pero actúa. Y a veces no actúa con la intención, con la sana intención que debería hacerlo. Y de buena conciencia y de fe no falsa, no fingida. ¿Está puesto ahí el texto? Y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es, mejor que seas doctor de tu propia conciencia, que conozcas tu propia conciencia, que presumas de conocer las Escrituras. Porque todo lo que pienses lo puedo contradecir con la misma Escritura. Todo. El diablo estuvo tentando a Jesús con las Escrituras. Las conocía bien. Pero había matices oportunos para ese tiempo con el que el Señor Jesús le contestó. Así es que no te fíes en los que se van en la sana doctrina. La sana doctrina es la suya. Los demás estamos todos en pecado. Si celebra la Santa Cena una mujer, ¡oh, Dios mío, qué estás haciendo! ¿Qué estás permitiendo en tu iglesia? A Dios nadie la ha visto jamás. 1 Juan 4:12. A Dios nadie la ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, ¿cómo podemos orar a alguien que no vemos? El QR, por favor. Beni, pon el QR ahí, por favor, que lo ponga a ver. ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos orar a alguien que no conocemos, que no vemos? Y léemelo tú rápido así para que no se me vea la calva cuando leo así, ¿sabes? Juan 1:18. Eso lo dice Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ahora me ponen ahí algo con el código QR, pues a lo mejor puedo darle una contestación diferente, puedo cambiar el discurso, ¿sí? Vamos a cambiar el final de la película. Éxodo 33:20. Y añadió el Señor a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Dios, en cuanto a las imágenes es muy bonito. Porque ¿saben qué pasa? Que cuando uno ora a una imagen, no le responde la imagen, le responde la fe, que es un poder, tiene poder autónomo, porque puede ejercerse con buena fe y con mala fe, y con error de la fe. Pero es que la persona que no sabe cómo dirigirse a alguien, tiene ahí la Virgen o tiene a alguien y habla con la Virgen, se supone que habla con la Virgen, está hablando con un palo y seguramente que después razonará y sabrá que está hablando con un palo, pero es que como no puede dirigir su oración al aire sin tener a alguien, tener algo que le represente delante, no puede orar.
Y después algunos piensan que le ha respondido la Virgen de no sé dónde. No le ha respondido la Virgen, le ha respondido la fe, algo que es capaz de despertar fe. Y cuando hay algo que es capaz de despertar fe, se produce el milagro, se producen resultados. Pareciera que estoy aquí yo. Vamos a matizar cosas, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su porqué. El problema es cuando la gente abusa del porqué. Del porqué de allí y del porqué de acá. Gracias a Dios por la reforma, porque nos estamos reformando constantemente. Hay algunos que no se reforman ni queriendo, pero nos estamos reformando constantemente. Y una cosa es la reforma de Lutero y la de Calvino, que se cargó a los suyos y Lutero se cargó a los suyos, más que la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue peor, porque sumió a España en la miseria y en la inacción, en el oscurantismo. Y eso lo está copiando el comunismo. Muy bien, lo de la Santa Inquisición lo copia muy bien. Sumió a España en el oscurantismo, pero en cuanto a muertes, Calvino produjo más y Lutero el doble. Bueno, yo qué sé. Terrible las muertes que produjeron. Pero son tiempos que Dios usa para producir, para romper estructuras, para romper esquemas, para romper estructuras rígidas que encierran al hombre en cárceles peores que las cárceles físicas. Porque como una cárcel física, tú puedes agarrar un aparato de esos que hay y cortar los barrotes, en el caso que quieras liberar a alguien. Pero en el que está en una cárcel psicológica, psíquica, espiritual, no hay aparato que le pueda cortar los barrotes. Ni aun los mismos que erigieron esos barrotes espirituales. No hay forma de librarle de las cárceles espirituales, de las cárceles virtuales, por decirlo de alguna manera, porque son conceptuales y no hay tijera que los corte, solamente la fe en Cristo Jesús, solamente la fe en Cristo Jesús. Señor, quiero recibir cosas nuevas, quiero recibir algo nuevo, quiero salir de aquí, quiero más libertad, necesito libertad, Dios. Cuando se produce ese clamor, hasta el más asesino y el ladrón pueden entrar en el reino de los cielos al momento. ¿Ha puesto el QR? No. Ponlo que opinen ahí. A ver. Mientras tanto vamos leyendo. ¿Cómo? ¿Cómo orar a Dios a quien no vemos? ¿Cómo dirigir una oración a alguien que no vemos? A Dios no le ha visto nadie jamás. ¿Cómo dirigir una oración a alguien a quien no he visto? Nosotros cuando oramos, y vamos a hablar de la oración entre personas. Cuando tú vas con alguien y orar es componer una oración. Y a veces no puedes hablar con gente porque no te dejan componer una oración. A la primera palabra ya te están diciendo que estás errado y no has compuesto la oración. Una frase, una palabra es una parte de una oración. Y a veces hay personas que cuando hablamos a la primera palabra ya te han cortado. No te dejan componer una oración. Compone una oración, que te dejen hablar, exponer tu pensamiento. Si es demasiado largo, dice, oye, ya te entendí. No puedo estar todo el día aquí, déjame que te responda algo. Es un diálogo, no un monólogo. Yo he escuchado mucha gente, que ha venido a ponerme su problema. Y como pastor o como líder, le vas a dar una respuesta. Y cuando le vas a dar la respuesta, ya se ha ido. Ya no he escuchado la respuesta. Y cuando oramos a Dios, como no hay nadie, no hacemos feo a nadie. Oramos a Dios, les ponemos nuestros pensamientos, les ponemos nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Ahí está el código QR. ¿Vale? Por ahí. Vamos. Y la verdad que es un gran descubrimiento este, ¿sí? Siempre aprendo cosas nuevas. Soy mayor, pero no estoy obsoleto, caduco del todo, ¿vale? No tengo la habilidad que tiene Benny, bueno, poco tiene la habilidad que tiene Benny, eso es un fuera de serie, ¿sí? Pero ahí están. ¿Cómo orar a alguien o cómo hablar con alguien a quien no ves? Por WhatsApp, hombre, venga, pongan por WhatsApp. Por el WhatsApp. Si pones una videoconferencia ya lo ves, ¿sí? ¿Cómo orar con alguien a quien no ves? ¿Y cómo harían los antiguos que no tenían WhatsApp?
ni tenían los teléfonos móviles. Vamos a ir leyendo un pasaje de Marcos 6:9 que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó, y todos los rabinos han enseñado a sus discípulos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿por qué no les enseñas a orar? Y les dijo, ahora leemos en Lucas 11:9, creo que era así, 9 en adelante hasta el 13, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué bueno leerlo esto de carretilla, ¿verdad? Es como un mantra, si lo oremos como carretilla es un mantra, al final es como una especie de mantra. Cuando lo empiezas a repetir no sabes ni lo que estás diciendo, pero entras en éxtasis. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en mi vida, en mi conciencia, en mi corazón. Venga tu reino a mí, a mi vida. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en todos. O a los que estamos en la tierra, y empieza por mí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se estará refiriendo al pan físico o al pan espiritual? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos ya. La arruinó. La arruinó. Se arruinó el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y esto es una añadidura de la Vulgata, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está el problema del Padre Nuestro. Cuando estás rezando, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, o perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no debáis a nadie nada que no sea afecto, amor, perdón. Que no debáis a nadie nada de nada, que no sea perdón, porque es que ofendemos constantemente, sin pensarlo. Suelo decir muchas veces, no se esfuercen en ofender a los demás. Solamente por ser como son, ya ofenden, molestan. No se preocupen, que lo van a conseguir. Es el mayor éxito que tenemos en la vida, es ofender a los demás. Esfuércense en pedir disculpas, en hablar, en orar. Si oramos con nuestro próximo a quien vemos y no somos capaces de mantener una oración como corresponde, no somos capaces de guardar nuestro tiempo, su tiempo de oración, nuestro tiempo de respuesta, mi tiempo de pregunta, su tiempo de respuesta. Si no somos capaces, yo viste en las tertulias esas donde se interrumpen unos a otros, los que más interrumpen son los que menos argumentos tienen. ¿Qué? Ya está el código QR. A ver, léame. Con fe, con ganas, con voluntad. ¿Pero a quién? Dios está en todos lados cuando tienes fe. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Sí? Creyendo y teniendo fe. ¿Sí? ¿A quién? A Dios, a la idea que yo tengo de Dios, diciéndolo con tu alma y con tu corazón, a tu esposa, a tu esposo. ¿A quién? A Dios. O sea, la respuesta está clarísima, a Dios. ¿Pero quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Estamos moviendo los pilares? Pero si estamos moviendo pilares son de ideas e ideitas, e ideotas y conceptotes, conceptos. No nunca de la realidad, porque la realidad es la que es y está
como tiene que estar, como está, y la percibimos cada uno en nuestra justa o en nuestra medida. ¿Sí? Conectando nuestro espíritu conectando nuestro espíritu con el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Una fuerza del Espíritu Santo? ¿O tiene voluntad y es Dios? ¿Tiene voluntad propia? ¿O oras con Él para imponerle la voluntad que le vas a imponer al que vas a visitar y al que vas a orar con Él? Voy a hablar con fulanito y le voy a poner los puntos sobre las íes. ¿Y vas a hablar con el Espíritu Santo también para ponerle los puntos sobre las íes? ¿O vas a hablar con el Espíritu Santo para recibir la revelación del Espíritu Santo en cuanto a la porción de vida que te toca vivir en ese momento, en ese tiempo? Con la esperanza de que nos está escuchando. ¿Quién? Dios. Creyendo con fe que Dios vive en nuestros corazones y espíritu. Ahí está. Ahí está. Dios está en todos lados. No lo veo, pero lo siento y sé que Él escucha a sus hijos. Muy bien. Buena respuesta. ¿Sí? Estar con un corazón afligido y humillado, necesitado de Él. En dos circunstancias dice la Biblia que Dios habita. En el corazón quebrantado, ¿sí? Que clama a Él. Y en las alabanzas de su pueblo, que las tenemos como una religión. Y habría que haber más manifestación. ¿Sí? Aprovechar la alabanza, que es un instrumento de liberación. Y Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cerrando? ¿Qué es? Cerrando los ojos, sabiendo que Dios es omnipotente, omnipresente y me escucha. Por medio de la fe. Con mi fe y mi cuerpo, con la fe, por Instagram. Ahí estaba. Era el que faltaba. Por Instagram. Tan. Con fe hablándoles desde el corazón. Con fe hablándole desde el corazón y teniéndole confianza. Como si estuvieras hablando con un amigo íntimo. Con la convicción de que me escucha. Desde la esencia del ser, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La oración conecta nuestro espíritu con el suyo. Amén. Con convicción. Amén. ¿Qué dice aquí? Igual como si estuvieras una persona física, pero teniendo en cuenta su sabiduría, poder y demás. Muy bien. Hay que saber con quién estamos hablando. A través de la fe, expresando con fe nuestras peticiones y necesidades dirigidas a Dios en cualquier momento y lugar, de pie o de rodillas, pero no necesitamos imágenes, solo fe en que Dios responde. El problema no es la imagen exterior también, pero es también la imagen interior. Porque cada uno tiene su concepto de Dios y si no, pónganse a hablar cuando salgan de teología, de doctrinas. Y tendremos que llamar a la policía para que no se peleen. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea, un concepto, una doctrina de Dios. Por eso hay tantas sectas. Y por eso aquí vendrá gente que entrará el primer día, el segundo día y ha leído 2 versículos de la Biblia y nos quiere cambiar a todos. Pasa esto. Pasa. En espíritu y en verdad, como el Señor nos ha enseñado con el Padre nuestro. Enfocándose en la persona a la que te diriges, confiando que escucha con fe. Muy bien, eso se refiere a alguien con el que estás hablando. Empezando a escuchar cuando dejar de hablar empieza a escuchar la voz de Dios. Empezando a escuchar cuando dejar de hablar, cuando dejas de hablar, quiero entender que está diciendo eso, empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Creer, sentir, fe y fe. Por medio de la fe, porque aunque no lo veamos, tenemos la certeza de que existe y que está con nosotros. Amén. ¿En qué forma? Espíritu sin nombre, indefinible esencia. Yo habito en la vida sin forma de la idea.
Yo habito en la vida sin que te puedas hacer ni idea. Lo puedes sentir. Lo puedes experimentar. Pero no te puedes hacer una idea porque no tiene forma. Es espíritu. Por eso el diablo también es un espíritu y no tiene forma. Pero nosotros le damos forma pintándole, a que si pintamos el diablo con rabo y con cuerno, no, nadie se espanta. Pues es una imagen también, en negativo. ¿Pero el diablo es así? No, el diablo y los psicópatas suelen ser guapos y muy inteligentes, no pequeños y mala leche como yo. Suelen ser guapos y muy inteligentes y muy fríos, muy calculadores. Y es el diablo. Aleluya. Bueno, no sé si ya ha terminado ahí. Hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más. Bueno, gloria a Dios, no sé. En fin, en definitiva. Vamos a leer Mateo 7:21 y ahora damos una respuesta. Ya terminamos, ¿vale? Todo el que me dice Señor, Señor entrará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Mateo 7:23, continuamos. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido o nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero si lo han hecho en el nombre de Dios, ¿qué ha pasado? Lo han hecho en el nombre de Cristo. Cuando no sabemos a quién dirigirnos y captamos la presencia del Espíritu Santo, recurrimos por si acaso a la idea que tengamos de Jesús, porque en la Biblia nos muestra la personalidad de Jesús, no el físico, que todavía están pensando si era más moreno, si era más rubio, si era más alto, si era más bajo, pero sí que nos da pelos y señales de su virtud, de su cualidad, de su personalidad, de lo que Él era. Y entonces no necesitamos hacernos muchas imágenes. Una pequeña porción. Dios, en el nombre de Jesús, por si acaso, en el nombre de Jesús, por si acaso, que Jesús dirija mi oración al Padre, por si acaso estoy orando a un espíritu y recibe un espíritu que no debe recibir esta oración mía, por si acaso lo hago en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, escucha mi oración, quiero escuchar tu respuesta. En el nombre de Jesús, por si acaso el espíritu y la idiota que tengo. Pero todos conocen el poder que hay en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Y cuando tú diriges tus oraciones a ese espíritu sin nombre, indefinible esencia, yo vivo en la vida sin forma de la idea, sin que nadie pueda tener ni idea de lo que soy, pero Jesús es la revelación de Dios. Y cuando dirigimos nuestras oraciones al aire, porque Él está en todas partes, pero el diablo también está por todas partes, lo hacemos en el nombre de Jesús, que canaliza nuestras oraciones y nuestro discurso, nuestra petición, nuestra necesidad o nuestro favor al Padre y no a cualquier bicho que haya flotando en el aire, cualquier virus. Gloria a Dios. ¿Pueden subir los músicos un momento rápido ya? Vamos a terminar rápido, hermanos. Mientras que suben les voy a leer Mateo 7:24. Porque cuando oras a Dios, Dios también te da una respuesta. No solamente lo que el Señor Jesús está diciendo aquí en las Escrituras. Dios te da una respuesta. Y a veces no estamos lo suficientemente atentos para escuchar la respuesta. Porque Dios no es, o las oraciones, el orar a Dios, el hablar con Dios, el hablar y largar nuestra oración al viento, en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, que canaliza nuestra oración al Padre. Dirigir nuestra oración al Padre siempre debe ser en el nombre de Jesús. Cuando quieras, porque podemos recibir respuestas que no son respuestas. Y la respuesta de Dios no es inmediata como la respuesta en una oración con una persona
un interlocutor, alguien con el que vayas a hablar. Si le das tiempo, a lo mejor te puede dar una respuesta en el momento. O te puede decir, como en algún caso yo, que me cuentan algún sueño y digo, no lo entiendo. Si lo entiendo, te lo digo. Si no lo entiendo, también te lo digo. No lo comprendo. No comprendo tu situación. Si me explican algo, no tengo una respuesta en este momento. Y casi siempre recurro a los sueños. Cuéntame tu sueño. Cuéntame tu vida, qué es lo que estás haciendo. Y cuéntame tu sueño. Y entonces la respuesta es directa, más directa. Pero cuando hablamos con un interlocutor físico, la respuesta nos puede ser dada ni bien formulamos nuestra pregunta o confesamos nuestro problema. Nos pueden dar una respuesta inmediata. Dios no responde así. Dios se queda ahí y como habla sin fonemas, no como una persona con la que oramos, con la que hablamos. Orar es hablar. Habla sin fonemas en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en el momento menos pensado. Esto es lo que te estaba queriendo decir, campeón. Esto es lo que estaba queriendo decir, hijo, hija. Esta es la actitud. Este es el momento. Este es el momento de tu oportunidad, porque es mi respuesta a tu oración. No es inmediato. A veces sí. No le voy a poner yo normas a Dios, pero a veces sí. Pero con mucha frecuencia no. Debemos esperar. Y entonces dice la palabra de Dios: cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia y vinieron torrentes, como los torrentes que se producen aquí en septiembre, que cae el agua de todo el año en un día. Soplaron vientos y vinieron los torrentes y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña, sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y no me refiero solamente a la palabra escrita, sino a la palabra en respuesta a una oración. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, un momento, están dirigidas en un momento y nos llega ese momento en el tiempo, se prolonga en el tiempo y nos llega a nosotros. Pero todo aquel que oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Vosotras sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Yo no os llamo más siervo. Ya no os llamo más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Nos ponemos en pie, hermano. Suave, sin que se caiga una palabra al suelo. Suave, sin que se caiga nada al suelo. Conservando la actitud. El que estuviera dormido, no he visto ninguno, así se despierta también. Y puede recibir la última. La última. Aleluya. De mi vida te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día.
más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Aleluya. Un poquito más. Te daré lo mejor de mi vida. ¡Una alegría! Te daré lo mejor cada día. Sí, sí. Lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Aleluya, gracias, gracias Dios. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Esto es muy significativo, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mi vida. Abel hizo un sacrificio y le dio lo mejor. Caín hizo un sacrificio y le dio los requechos, las obras. Te daré lo mejor. La actitud de dar Te daré y darse. Date tú. Indio entrega manta. Indio entrega hacha. Indio entrega indio. Entrega el indio. Entrega el indio. te daré lo mejor. Para que el diablo no se quede sin interlocutor. Entrega el indio. Para que el diablo se quede sin interlocutor con el que hablar e inducir al mal. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Aleluya. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Aleluya. Un corazón sincero para Dios. No solamente para pedir, también para darle gracias. Y para alabar, como nos comentaban el miércoles. En medio de las dificultades, Salmo 136 creo que era, te alabaré, Señor. En medio de las tribulaciones, te alabaré, Señor. En medio de las dificultades, te alabaré, Señor. En medio de las desgracias, te alabaré, Señor. Dar lo mejor. Porque en cada circunstancia, en cada situación, tenemos algo que aprender. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Canalicen vuestras oraciones a ese espíritu sin nombre, indefinible esencia. Yo habito en la vida sin forma de la idea. Cristo nos da
una idea, una revelación de Dios y canalizamos nuestras oraciones al Espíritu Infinito a través de Cristo Jesús, siempre a través de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Gloria, gloria a su nombre. Dios lo bendiga.